Patton nació el 30 de junio de 1972 en Sídney, Australia. Era hija única, y desde sus primeros días de vida, sus padres le dedicaron todo su tiempo, atención y cariño. Creció en un ambiente donde el amor y el cuidado no le faltaron nunca. Desde muy pequeña mostró un interés particular por el arte, especialmente por el mundo de los sonidos, y llegó a tocar tanto el piano como el clarinete con notable destreza. También formó parte activa del grupo artístico de su escuela, participando con entusiasmo en presentaciones y actividades extracurriculares. Cuando terminó la preparatoria, tomó la decisión de ingresar a la universidad para estudiar medicina. Sin embargo, después de un año de clases, comenzó a dudar sobre su vocación. Sintió que aquel camino no era el suyo, y en un acto de valentía, abandonó la carrera para buscar un destino distinto. Se incorporó a trabajar en una entidad bancaria, y durante los siguientes años se dedicó con empeño a escalar dentro del sistema financiero. Fue construyendo una carrera sólida, paso a paso, aunque el ritmo acelerado de la ciudad y la presión constante de la vida urbana comenzaron a pasarle factura. Poco a poco, Patton notó que algo dentro de ella se desgastaba. El ruido, el estrés, el trajín diario, todo parecía estar drenando su paz interior. En octubre de 1999, con 27 años, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Decidió mudarse a un sitio remoto, tranquilo, apartado de todo aquello que le generaba ansiedad. Se trasladó a la isla Norfolk, un pequeño paraíso en medio del océano, situado a casi 1500 kilómetros de Australia continental, aunque aún perteneciente a su territorio. A pesar de ser parte de Australia, la isla tenía sus propias normativas locales y una aduana independiente, lo que le daba un carácter singular y casi autónomo. En aquel entonces, la población de Norfolk no llegaba ni a las 2000 personas. El reducido número de habitantes hacía que todos se conocieran, al menos de vista. Las nuevas caras eran una rareza, y generalmente se trataba de turistas, ya que muy pocos decidían instalarse de manera permanente en ese rincón olvidado del mundo. No obstante, Patton fue una de esas excepciones. Se adaptó con rapidez, hizo amistades, se integró a la comunidad y comenzó a vivir al ritmo lento y armonioso de la isla. La vida allí tenía una atmósfera peculiar, como la de un pueblo pequeño donde todos comparten algo en común, pero intensificada por la realidad de que, durante cientos de kilómetros en todas direcciones, no existía más que mar abierto. Esa sensación de aislamiento hacía que los residentes valoraran la convivencia pacífica. En Norfolk, no había lugar para conflictos duraderos. La cordialidad no era una opción, era una necesidad. En el año 2002, los padres de Patton decidieron viajar a Norfolk para visitarla. Ella estaba emocionada con la idea de recibirlos y de mostrarles en persona el nuevo hogar que había elegido. Llegaron el 30 de mayo, y ese mismo día, Patton se dedicó a enseñarles los principales paisajes y encantos naturales de la isla. Debido a que su casa era pequeña y no contaba con espacio suficiente para alojar a sus padres cómodamente, les reservó una habitación en un hotel cercano. A la mañana siguiente, Patton terminó su jornada laboral alrededor de las 11. Como era habitual, decidió salir a dar su caminata diaria. Tenía un trayecto preferido, desde su casa hasta un mirador ubicado en un extremo de la isla, un lugar desde el cual se podía contemplar el inmenso océano en todo su esplendor. Sus padres esperaban que ella pasara a verlos en el hotel alrededor del mediodía. Sin embargo, la hora llegó y pasó sin señales de su hija. Al principio, pensaron que tal vez Patton se había atrasado con alguna diligencia o había surgido un compromiso de último momento. Para no perder el tiempo, decidieron salir a recorrer un poco por su cuenta. Antes de marcharse, le dejaron una nota escrita y la colocaron en la puerta de la habitación, por si llegaba mientras ellos estaban fuera. Pero cuando regresaron cerca de las 2:30 de la tarde, encontraron la nota en el mismo lugar. No había sido movida. No había señales de que Patton hubiese pasado por allí. Fue entonces cuando la preocupación comenzó a instalarse con fuerza en sus corazones. Intentaron comunicarse con ella por teléfono, pero no hubo respuesta. Llamaron una y otra vez, con la esperanza de escuchar su voz al otro lado de la línea, pero el silencio fue absoluto. Algo no estaba bien. Y ese presentimiento, cada vez más claro, era apenas el inicio de una inquietante cadena de sucesos. La situación se volvió cada vez más desconcertante. Los padres de Yanelle no podían comprender cómo su hija podía haber desaparecido así, sin dejar rastro, en una isla tan pequeña y tranquila como Norfolk. La preocupación crecía con cada minuto que pasaba. Pensaban en todas las posibilidades, incluso en aquellas que les causaban un nudo en el estómago. ¿Y si le había pasado algo? Decidieron dirigirse hacia la pequeña casa donde vivía su hija.
Al llegar, notaron que la puerta principal estaba entreabierta. No estaba cerrada con llave. Sin embargo, esto no les pareció extraño de inmediato. En Norfolk era algo común. En esa comunidad aislada, donde todos se conocían y el crimen prácticamente no existía, los habitantes rara vez cerraban sus casas. La tranquilidad del entorno les permitía vivir sin temor. Entraron al domicilio con la esperanza de encontrarla allí. Pero el interior estaba vacío. Yaneye no estaba, y tampoco había señales evidentes de que algo violento hubiera ocurrido. Nada estaba fuera de lugar, no había objetos rotos ni signos de lucha. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Su coche seguía estacionado en el lugar habitual, lo que hacía la situación aún más inquietante. Si su auto estaba allí, ¿dónde podía estar ella? Mientras los padres seguían intentando encontrar alguna pista, una amiga cercana de Yaneye llegó a la casa. Al verlos, se sorprendió y preguntó si algo andaba mal. Ellos le contaron que no habían podido contactarse con su hija durante todo el día. La mujer, visiblemente preocupada, les propuso recorrer juntos el trayecto que Yaneye solía hacer a diario en sus caminatas, una ruta que conocía bien. Los tres emprendieron el recorrido, inspeccionando cuidadosamente cada tramo del sendero. Pero no hallaron absolutamente nada. Ni un rastro. Agotados, regresaron al hotel. Allí, hablaron con el gerente y le contaron la situación. Él también se mostró alarmado por lo ocurrido. Tomó su teléfono e hizo varias llamadas a vecinos y conocidos, preguntando si alguien había visto a Yaneye ese día. Nadie sabía nada. La ausencia de respuestas solo aumentaba el desconcierto. Cuando el reloj marcaba cerca de las 8 de la noche, los padres de Yaneye comprendieron que ya no podían seguir esperando. Tomaron el teléfono y llamaron a la policía. Al llegar a la estación, narraron a los agentes todo lo ocurrido desde la mañana. La desaparición, la caminata, el silencio del teléfono, la ausencia en casa, todo. Fue entonces cuando recibieron una noticia que los dejó paralizados. Los oficiales les explicaron que, apenas una hora antes de su llamada, una turista proveniente de Nueva Zelanda había hecho un espeluznante descubrimiento cerca de un salto de agua de la isla. La mujer había notado un bulto oscuro entre la vegetación. Se trataba de una gran bolsa negra. Al acercarse, lo que vio la llenó de horror. Sobresaliendo del interior, había un par de brazos humanos. De inmediato, alertó a las autoridades. La policía acudió rápidamente al lugar indicado. Al abrir la bolsa, encontraron el cuerpo de una mujer. Presentaba múltiples lesiones visibles y su vestimenta estaba parcialmente ausente. La escena era estremecedora. En el momento en que los padres de Yaneye llegaron a la comisaría, los agentes apenas comenzaban a procesar la escena del crimen. A pesar de que aún no se había confirmado oficialmente la identidad de la víctima, todo indicaba que podía tratarse de Yaneye. No queriendo someter a los padres al trauma de identificar el cuerpo, los oficiales tomaron la decisión de llamar a la vecina de Yaneye, la misma que le había rentado la casa. Conocía bien a la joven y podía confirmar su identidad con certeza. Cuando la mujer llegó al sitio, bastó una mirada para saber la verdad. Era ella. Era Yaneye. La mujer que había llegado a la isla en busca de paz, había sido brutalmente arrebatada de la vida. Los restos fueron entregados de inmediato al equipo forense. Aunque el análisis detallado aún no se realizaba, los peritos ya intuían que no se trataba de una muerte accidental. Todo apuntaba a un crimen violento. La comunidad entera quedó conmocionada. En Norfolk no ocurrían cosas así. El último asesinato registrado en la isla se remontaba a 1893. Más de un siglo de aparente calma. Incluso los delitos menores eran poco comunes. La policía local no estaba preparada para lidiar con un caso de esta magnitud. Lo más grave con lo que solían enfrentarse eran peleas domésticas o discusiones entre vecinos. Pero ahora tenían ante sí un asesinato brutal. Un crimen sin precedentes en tiempos modernos. Conscientes de sus limitaciones, los oficiales solicitaron de inmediato apoyo a las autoridades australianas. Un grupo de investigadores especializados fue enviado al lugar lo antes posible. Comenzaba así una compleja investigación que sacudiría los cimientos de la isla. El informe preliminar de los expertos médicos reveló datos impactantes. El cuerpo presentaba un total de 64 lesiones, incluyendo heridas cortantes, rasguños profundos y hematomas. Las marcas en su piel eran el testimonio mudo de una violencia implacable. El análisis forense reveló un dato que estremeció incluso a los expertos más experimentados. Las heridas que presentaba el cuerpo de Yaneye no solo habían sido infligidas con un cuchillo, sino también con un objeto punzocortante improvisado, probablemente un pedazo de vidrio roto.
Esta teoría fue respaldada por un hallazgo tan revelador como macabro. Entre los cabellos de la víctima se encontraron diminutos fragmentos de vidrio, los cuales, según los especialistas, muy probablemente provenían de una botella rota, utilizada como arma durante el ataque. Además de las lesiones por cortes, los forenses descubrieron hematomas significativos en ambas muñecas. Todo indicaba que alguien la había sujetado con fuerza, con violencia. No se trataba de un forcejeo leve, sino de una sujeción brutal, en un momento en que ella aún estaba con vida. Los peritos consideraron seriamente que, mientras una persona la mantenía inmovilizada, otra la atacaba sin piedad. Esta posibilidad, la de múltiples agresores, abría nuevas y perturbadoras hipótesis. Junto a las heridas provocadas por el vidrio, también se detectaron lesiones más precisas, compatibles con el uso de un cuchillo. Cada una de esas marcas contaba su propia historia, de dolor, de desesperación, de crueldad. Pero eso no fue todo. En la superficie de la piel de Yaneye, así como en su ropa y en su cabello, los expertos identificaron partículas microscópicas de pintura, de colores verde y blanco. Estas partículas, según determinaron, no se encontraban allí de manera casual. Era muy posible que se hubieran transferido al cuerpo durante el proceso de traslado o abandono del cadáver. Tal vez provinieran del interior de un vehículo utilizado por el agresor o de algún objeto con el que el cuerpo estuvo en contacto durante ese momento. Aunque algunas piezas de ropa estaban ausentes o desplazadas, los peritos descartaron la posibilidad de agresión sexual, ya que no encontraron ningún indicio directo que apuntara a esa línea. Sin embargo, un hallazgo inesperado volvió a sacudir la investigación. Fue detectado un perfil genético en el cuerpo de la víctima, una muestra de ADN perteneciente a una mujer. Esta nueva pista abrió un abanico de posibilidades aún más inquietantes. Como si la escena del crimen no fuera lo suficientemente compleja, las condiciones meteorológicas también jugaron un papel enredado. Aquel día, poco después de que el cuerpo fuera abandonado, comenzó a llover con intensidad. La lluvia eliminó posibles rastros, huellas de pisadas, gotas de sangre, fragmentos de tejidos biológicos, todo pudo haber sido arrastrado. Pero el clima también ofreció una clave inesperada. Sobre la lona negra que envolvía el cadáver se formaron charcos de agua, lo que significaba que Yaneye había sido colocada allí antes de que comenzara a llover. Por lo tanto, había permanecido al menos 3 horas en ese lugar antes de ser descubierta. Este dato ayudó a acotar con mayor precisión la hora del crimen. Mientras los especialistas rastreaban con paciencia cada traza en busca de evidencias físicas, los investigadores policiales comenzaron a reconstruir las últimas horas con vida de Yaneye. Según diversos testimonios, después de salir del trabajo, la mujer pasó por una tienda local y luego regresó brevemente a su casa. La casera, que también vivía en la propiedad, relató que la vio dirigiéndose a su caminata habitual poco después de las 11 de la mañana. Aproximadamente 10 minutos más tarde, otra residente de la isla la vio caminando por la misma ruta. No parecía alarmada ni apresurada. Todo indicaba que aquel paseo era uno más de su rutina diaria. Poco después, otra testigo, que vivía casi al final del sendero, también la observó. Pero en este caso, la escena fue distinta. Yaneye estaba detenida al costado del camino, junto a un automóvil blanco, conversando con alguien que se encontraba dentro del vehículo. Según el testimonio, en el coche parecía haber 2 hombres, aunque no descartaba que pudiera tratarse solo de uno. El dato, aunque ambiguo, encendió las alertas de los investigadores. 5 minutos después de ese encuentro, 2 residentes que vivían cerca de la carretera escucharon un sonido extraño. Les pareció un llanto, parecido al de un niño. Al principio no le dieron importancia, hasta que un tercer vecino reportó haber oído un grito, agudo, breve, pero cargado de angustia. Cuando salió a la calle para ver qué sucedía, ya no se escuchaba nada. El silencio había vuelto. Con estos elementos, la policía logró establecer que el ataque habría ocurrido alrededor de las 11:45 de la mañana, apenas 30 minutos después de que Yaneye hubiera terminado su jornada laboral. El margen de tiempo era estrecho, pero suficiente para que el agresor o los agresores actuaran. A falta de pruebas concluyentes, los investigadores decidieron enviar la lona negra, aquella en la que se había encontrado envuelto el cuerpo, al continente, donde podrían analizarla con tecnología avanzada. El resultado llegó días más tarde, y trajo consigo una nueva esperanza. Los especialistas lograron detectar 10 huellas dactilares distintas en la superficie de la lona. Pero había un problema: todas estaban parcial o totalmente borrosas. Ya fuera por el tiempo, por la humedad o por un intento deliberado de borrarlas, las huellas no podían ser comparadas fácilmente con ninguna base de datos.
Y así, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, el misterio en torno a la muerte de Yaneye se volvía aún más oscuro. A pesar de los obstáculos y la falta de pruebas concluyentes, los detectives decidieron no rendirse. Se aferraron a la posibilidad, por mínima que fuera, de encontrar una coincidencia entre las huellas borrosas halladas en la lona negra y algún residente o visitante de la isla. Para ello, comenzaron por elaborar un listado exhaustivo de todas las personas que se encontraban en Norfolk el día del asesinato. El número fue sorprendente, más de 2.700 nombres, entre habitantes locales y turistas que habían llegado por distintos motivos. Ante la magnitud del desafío, las autoridades realizaron un llamado público, solicitando la cooperación voluntaria de todas las personas entre 15 y 70 años de edad. Se pedían muestras de ADN y huellas dactilares para poder compararlas con las evidencias recolectadas. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. Solo la mitad de los convocados accedió a colaborar. Entre las huellas obtenidas, ni una sola coincidía con las encontradas en la lona que envolvía el cuerpo de Yaneye. Frustrados pero no dispuestos a abandonar la investigación, los detectives decidieron cambiar de estrategia. Comenzaron a enfocarse en el círculo social de Yaneye, en sus conocidos, amistades y relaciones dentro de la comunidad. Fue entonces cuando un objeto clave apareció como una luz entre la oscuridad, su diario personal. Yaneye escribía con regularidad sobre lo que ocurría a su alrededor. En sus páginas detallaba situaciones cotidianas, reflexiones personales y, sobre todo, comentarios sobre los vínculos humanos en la pequeña y cerrada comunidad de Norfolk. Al analizar cuidadosamente este diario, los investigadores se toparon con información valiosa, incluso inquietante. Uno de los pasajes revelaba que Yaneye había tenido serios desacuerdos con una mujer que, en su momento, fue una de sus amigas más cercanas. Al principio de su estadía en la isla, esta mujer le había conseguido un lugar temporal para vivir, alojándola en una propiedad perteneciente a un conocido suyo. Sin embargo, Yaneye no permaneció mucho tiempo allí. Algo ocurrió. Según se desprendía de sus anotaciones, surgieron tensiones y desacuerdos que las distanciaron rápidamente. Lo más llamativo fue el comportamiento posterior del hombre que le había prestado alojamiento. Testigos afirmaron que, en una ocasión, llegó a amenazar a Yaneye en plena vía pública. La policía también descubrió que, tras el hallazgo del cuerpo, este individuo pidió a un amigo que mintiera por él, asegurando que habían estado juntos todo el día del crimen, lo cual resultó ser falso. Aunque los motivos de su comportamiento seguían sin esclarecerse del todo, los investigadores lograron confirmar un dato revelador. El hombre mantenía una relación clandestina con la misma mujer que en su momento había ayudado a Yaneye. Una mujer casada y madre de familia. Yaneye había descubierto ese secreto, y todo apuntaba a que ese conocimiento no le agradaba en absoluto al sujeto involucrado. A pesar de las sospechas, ambos, el hombre y su amante, accedieron a entregar sus huellas y muestras de ADN. Los resultados no coincidieron con los vestigios del crimen. La policía también revisó minuciosamente sus viviendas y vehículos, sin encontrar ninguna prueba que los vinculara directamente con el asesinato. El siguiente en la lista de sospechosos fue un hombre con quien Yaneye había mantenido una relación sentimental durante 9 meses. El vínculo entre ellos, aunque aparentemente había terminado sin conflictos abiertos, llamó la atención de los investigadores. También se le examinó rigurosamente, tanto su perfil genético como sus posibles coartadas. Pero, una vez más, la evidencia no lo señalaba. Otros nombres surgieron desde el diario. Personas con las que Yaneye tuvo roces, malentendidos o relaciones tensas. Todos ellos fueron contactados y se les pidió su cooperación. Todos aceptaron. Todos entregaron huellas y ADN. Ninguno resultó ser el culpable. En un punto ya casi desesperado, incluso los padres de la víctima fueron considerados como posibles sospechosos. Después de todo, el crimen había ocurrido apenas un día después de su llegada a la isla. Sin embargo, tras investigar cada detalle de sus actividades, movimientos y testimonios, la policía descartó completamente esta hipótesis. No existía indicio alguno que los vinculara al crimen. Y así, poco a poco, el caso comenzó a enfriarse. Los meses pasaban y no surgían nuevos sospechosos. Las pruebas ya recolectadas eran analizadas una y otra vez, sin abrir nuevas puertas. Los detectives se toparon una y otra vez con los mismos callejones sin salida. Finalmente, en un intento por romper el muro de silencio o quizás remover alguna conciencia, las autoridades hicieron un anuncio importante. Se ofreció una recompensa significativa,
$300,000 para quien pudiera aportar información concreta que condujera al arresto del responsable o los responsables del asesinato de Yaneye. Un último esfuerzo por devolver la esperanza a una comunidad marcada por el miedo y el desconcierto. A pesar de la intensa búsqueda de respuestas y las múltiples pistas seguidas por la policía, ninguna logró acercarlos al verdadero culpable. Pasaban los meses, y con ellos, la esperanza de hallar justicia comenzaba a desvanecerse. Pero la historia no terminó allí. 2 años después del asesinato, los investigadores decidieron reabrir el caso. Sabían que debían intentarlo todo, una vez más. Como primer paso, retomaron el análisis de las huellas dactilares recolectadas en la escena del crimen, en particular aquellas encontradas sobre la lona negra que envolvía el cuerpo de Yaneye. No se detuvieron allí. También agregaron a esa base todos los registros de huellas tomadas a sospechosos relacionados con otros casos que ocurrieron en la isla durante los últimos años. El problema era que todas esas huellas estaban archivadas en papel. No estaban digitalizadas, lo que obligaba a los técnicos a compararlas manualmente, una por una, en un proceso meticuloso y extenuante. Ese trabajo consumió semanas enteras, jornadas largas y meticulosas de revisión. Sin embargo, finalmente, el esfuerzo rindió frutos. Los detectives recibieron la llamada que habían estado esperando durante años. Una coincidencia había sido confirmada. 2 de las huellas halladas en la lona coincidían perfectamente con las de un hombre previamente investigado por otro delito. Su nombre, Glenn M. Senale, un joven de 20 años en el momento del crimen. Este nombre no era nuevo para la policía. Poco después del asesinato de Yaneye, M. Senale había sido interrogado como sospechoso en un caso de allanamiento. Nunca fue arrestado formalmente, pero durante la investigación se le tomaron las huellas, que quedaron archivadas. Ahora, esas mismas huellas lo vinculaban directamente con el asesinato de Yaneye. A medida que se profundizaba en su pasado, surgían más elementos alarmantes. En el año 2002, M. Senale poseía un vehículo blanco marca Hyundai, el mismo tipo de auto que una testigo había visto cerca del lugar donde Yaneye fue vista por última vez, hablando con alguien desde la ventanilla. Aquel detalle, que en su momento parecía insignificante, ahora cobraba una importancia crucial. También se descubrió que M. Senale había abandonado la isla poco después del crimen. Se había mudado a Norfolk desde Nueva Zelanda en el año 2000, junto con su esposa. Trabajaba como cocinero en un establecimiento local. Sin embargo, en los meses previos a su partida, se divorció y dejó la isla para regresar a Nueva Zelanda. Para cuando los investigadores reabrieron el caso, M. Senale ya vivía allá con una nueva esposa y 2 hijos pequeños. Esto dificultaba enormemente interrogarlo o someterlo a un proceso judicial, ya que las autoridades necesitaban permisos y cooperación internacional. Sin embargo, los investigadores estaban convencidos de que no podían dejar pasar la oportunidad. Sabían que M. Senale difícilmente se habría llevado su vehículo consigo al marcharse. Si aún estaba en la isla, podrían revisarlo en busca de pistas. Comenzaron una búsqueda detallada del auto, hasta que finalmente lo hallaron. El vehículo estaba abandonado, oculto entre la maleza en una propiedad ajena. Se trataba de aquel Hyundai blanco que M. Senale usaba en 2002. De inmediato, fue incautado y trasladado para su análisis forense. Simultáneamente, los detectives solicitaron una orden judicial para registrar la vivienda que M. Senale había ocupado mientras vivía en Norfolk. Era necesario revisar cada rincón en busca de cualquier indicio. Los peritos se sumergieron en el análisis del automóvil. Allí, en las superficies interiores del vehículo, descubrieron fragmentos de pintura verde, los cuales coincidían con las partículas microscópicas halladas previamente en la ropa y el cuerpo de Yaneye. También encontraron pedazos de vidrio, dispersos en distintos rincones del coche. Pero eso no fue todo. Esos mismos fragmentos de vidrio también aparecieron en el antiguo domicilio de M. Senale. En el patio de esa casa, los peritos hallaron más restos similares. Fue entonces cuando se recurrió a un especialista en materiales, quien realizó un análisis de composición y estructura. El resultado fue irrefutable. Los vidrios encontrados en el automóvil, en la vivienda y en la ropa de la víctima no solo coincidían entre sí, sino que eran exactamente del mismo origen. Habían sido fabricados a partir de un mismo molde. Provenían de la misma botella. Uno de esos fragmentos presentaba una pequeña inscripción grabada. El texto revelaba el nombre de un vino, lo que permitió identificar el tipo exacto de botella utilizada durante el ataque. Esa botella se había roto y sus astillas quedaron incrustadas en el cuerpo de la víctima, en el coche del sospechoso y en su casa. No era una coincidencia. Era una conexión directa y clara.
Pero aún había más. En el terreno trasero de la antigua residencia de Neil, la policía encontró una lona negra. Una lona idéntica, del mismo tipo y textura, a la que fue usada para envolver el cuerpo sin vida de Yaneye. El patrón era inconfundible. Aquel descubrimiento terminó por cerrar un círculo que durante años había permanecido abierto. Después de tanto tiempo, la verdad comenzaba a salir a la luz, y con ella, la posibilidad de que la justicia finalmente alcanzara al responsable. Los expertos forenses también habían encontrado cabellos en la lona negra, así como otros rastros biológicos en la escena del crimen. Sin embargo, ambas evidencias habían sufrido un deterioro notable con el paso del tiempo. Las condiciones ambientales y la exposición a la intemperie provocaron que el material genético presente en esos cabellos se degradara, volviéndolo prácticamente inútil para obtener un perfil de ADN claro. Ante esta dificultad, los detectives no se dieron por vencidos. Sabían que cualquier detalle podía marcar la diferencia. Por ello, tomaron la decisión de enviar los cabellos a una de las instalaciones forenses más avanzadas del mundo, ubicada en los Estados Unidos. Esa elección les ofrecía una última oportunidad para extraer información genética mediante tecnología de vanguardia. Pero el proceso fue largo, mucho más de lo esperado. La primera de las instituciones a las que acudieron se encontraba completamente colapsada con otros casos pendientes, y durante meses no pudieron siquiera iniciar el análisis. Finalmente, un detective, frustrado por la demora y comprometido con la búsqueda de justicia, viajó personalmente a Estados Unidos para entregar los cabellos en una segunda instalación forense. Fue a inicios del año 2006 cuando la policía por fin recibió el resultado. Después de casi un año de espera, los expertos lograron confirmar algo fundamental. Los cabellos hallados en la lona pertenecían, sin lugar a dudas, a Yaneye. Este dato, aunque no identificaba directamente al agresor, servía como una pieza más que fortalecía la conexión entre el cuerpo de la víctima y el material encontrado en la antigua casa de Glenn Neil. Con todas las pruebas reunidas, las huellas en la lona, los fragmentos de vidrio, las partículas de pintura, la lona idéntica en su domicilio, los testimonios y ahora la confirmación del cabello, los investigadores finalmente obtuvieron una orden internacional de arresto contra Neil. Viajaron a Nueva Zelanda, donde lo ubicaron y lo pusieron bajo custodia. Poco después, fue deportado a Australia, donde se le presentó oficialmente el cargo de asesinato. Lo que ocurrió a continuación sorprendió incluso a los más escépticos. Durante el primer interrogatorio, Neil comenzó a hacer declaraciones que parecían una confesión. Según su relato, la mañana del crimen había consumido marihuana y conducía sin rumbo por la isla. En un momento dado, se agachó para recoger una cajetilla de cigarros que se le había caído y al hacerlo, perdió de vista el camino. Sintió un golpe. Pensó que había atropellado a un animal. Pero al bajar del auto, lo que vio lo dejó helado. El cuerpo de una mujer yacía bajo su vehículo. Aterrorizado, según dijo, cargó el cuerpo en la cajuela de su coche y regresó a su casa. Allí, confiesa haber consumido más sustancias durante varias horas, intentando bloquear lo ocurrido. En algún momento, escuchó ruidos que provenían de la cajuela. Comprendió entonces que la mujer aún estaba viva. Fue entonces cuando, según su versión, tomó un cuchillo de cocina, abrió el maletero y la apuñaló repetidas veces. Luego, envolvió el cuerpo en una lona y lo llevó hasta el área del salto de agua, donde lo abandonó. Pero los detectives no tardaron en darse cuenta de que aquel relato estaba plagado de inconsistencias. Los peritos médicos que analizaron el cadáver de Yaneye afirmaron con total certeza que sus heridas no correspondían en absoluto con las que produce el impacto de un vehículo. Además, los hematomas en sus muñecas indicaban que había sido sujetada con fuerza, mientras que las múltiples lesiones punzantes y las marcas dejadas por fragmentos de vidrio eran imposibles de explicar mediante un atropello accidental. A esto se sumaba otro dato revelador: la ausencia total de sangre en la cajuela del automóvil. Si, como afirmaba Neil, había apuñalado a Yaneye mientras aún se encontraba allí, era inevitable que la escena mostrara restos hemáticos. Sin embargo, los expertos forenses no encontraron ni una sola gota. Los investigadores enfrentaron a Neil con todas estas contradicciones. Le señalaron cada incongruencia, cada punto débil de su historia. Pero él se aferró a su versión. No dio marcha atrás. Afirmó que todo fue un accidente, una reacción de pánico. Pero los hechos lo contradecían una y otra vez. Ante su negativa de admitir la verdad y la acumulación de pruebas en su contra, la fiscalía decidió llevar el caso a juicio. El proceso inició en el verano del 2006 y se llevó a cabo en la propia isla Norfolk, donde los hechos habían ocurrido.
Los miembros del jurado fueron seleccionados entre los habitantes locales, personas que conocían la historia, que vivían con el recuerdo de aquella tragedia. En el juicio, M.C. Neil cambió su discurso. Negó rotundamente haber tenido algo que ver con el asesinato. Alegó no recordar haber hecho ninguna confesión a la policía. Según él, las supuestas declaraciones fueron producto de un estado alterado de conciencia, y aseguró que padecía graves trastornos mentales que afectaban su memoria y su percepción de la realidad. Una vez más, el caso se transformaba en una batalla de verdades enfrentadas, la palabra del acusado contra la fuerza irrefutable de las pruebas físicas. La comunidad esperaba en silencio una respuesta. Una sentencia. Justicia. Aunque M.C. Neil aseguró tener problemas mentales que afectaban su memoria, los médicos forenses no encontraron ninguna evidencia clínica que respaldara esta afirmación. No existía diagnóstico alguno, ni historial médico que confirmara algún trastorno psicológico severo. Aún así, los detectives sabían que la defensa intentaría explotar cada debilidad posible en la acusación, y uno de los puntos más delicados era la presencia de ADN femenino no identificado en el cuerpo de Yaneye. Dicho ADN no solo se hallaba en la ropa de la víctima, sino también bajo sus uñas, lo que indicaba que posiblemente Yaneye había arañado a una mujer durante sus últimos instantes de vida. Para los investigadores, esto significaba que otra persona podría haber estado involucrada directamente en el crimen. En consecuencia, comenzaron a entrevistar nuevamente a todos los conocidos de Yaneye, en busca de alguna conexión que pudiera explicar esta pista. Fue entonces cuando una amiga cercana de la víctima recordó un detalle inquietante. Apenas 2 o 3 semanas antes del asesinato, Yaneye le había preguntado si conocía a una mujer llamada Alicia y a su esposo Glenn M.C. Neil. La amiga respondió que no los conocía personalmente, aunque los había visto en la isla. Yaneye, sin dar mayores explicaciones, cambió rápidamente de tema. Aquella conversación había quedado en el olvido, hasta ahora. La misma amiga contó también que el día del asesinato se encontraba trabajando en un hotel de la isla. En un momento, al mirar por la ventana, vio a Alicia en la calle. La mujer estaba visiblemente alterada y cubierta con lo que parecía ser una sustancia roja. Al preguntarle si se encontraba bien, Alicia contestó de forma evasiva, diciendo que solo se trataba de pintura, y se marchó apresuradamente. En su momento, la testigo no relacionó aquel incidente con el asesinato. Solo mucho más tarde, al ser interrogada por la policía sobre Glenn M.C. Neil y su esposa, recordó aquella escena extraña. Durante el juicio, esta amiga fue llamada a declarar como testigo. Negó haber tenido cualquier participación en el crimen y aseguró no tener conocimiento alguno sobre lo ocurrido. Sin embargo, tiempo después, la misma testigo cambió radicalmente su declaración. Afirmó que el asesinato de Yaneye había sido obra de un grupo secreto, una especie de culto religioso compuesto por 6 personas. Para los investigadores, este nuevo giro fue un golpe inesperado. Sus palabras arrojaban una sombra de duda sobre todo lo que había dicho anteriormente. Su credibilidad quedó seriamente comprometida, y con ello, también la posibilidad de construir una narrativa clara y consistente sobre los hechos. Mientras tanto, Glenn M.C. Neil continuaba negando cualquier implicación. Insistía en que no recordaba haber confesado nada a la policía y reiteraba que no tenía relación alguna con la muerte de Yaneye. Sin embargo, las pruebas acumuladas eran contundentes. Las huellas, los vidrios, la pintura, la lona, la coincidencia del vehículo, los testimonios, todo apuntaba hacia él. El jurado, compuesto por habitantes de la misma isla, deliberó en medio de un clima de tensión y conmoción. Finalmente, el 9 de marzo de 2007, Glenn M.C. Neil fue declarado culpable y condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Yaneye. La sentencia marcó el cierre oficial del caso, pero no así de las dudas. A pesar del veredicto, en la comunidad persistía la sensación de que la historia no estaba completa. Muchos creían que M.C. Neil no había actuado solo. Algunos pensaban que pudo haber cometido el crimen junto a alguien más. Otros, que simplemente ayudó a encubrir o deshacerse del cuerpo por petición de un tercero. La teoría de la complicidad nunca desapareció del todo. Años más tarde, el propio M.C. Neil sorprendió con una nueva versión. Desde la cárcel, afirmó que en realidad sí sabía quién había matado a Yaneye. Según esta nueva historia, no había sido él quien cometió el asesinato, sino un hombre que le suministraba sustancias ilegales. Relató que aquella mañana se encontraba en su casa cuando este individuo llegó acompañado de su esposa. Le confesó que tenía un cuerpo en la cajuela de su coche y le exigió ayuda para deshacerse de él. Según M.C. Neil, no supo cómo negarse. Aseguró que el miedo lo paralizó, que temía por su vida.
Afirmó haber participado solo en el traslado del cadáver y no en el asesinato en sí. Esta nueva declaración, sin embargo, llegó demasiado tarde. La condena ya había sido dictada, y la justicia no había encontrado pruebas que respaldaran esta versión alternativa. Lo que sí quedó claro fue que, incluso tras la sentencia, el caso de Yaneye seguía envuelto en sombras, incógnitas y un profundo sentimiento de que la verdad, quizá, aún no había sido dicha por completo. Según la versión que Glenn McNeil ofreció años después desde prisión, todo fue obra de otra persona. Aseguró que aquel día no actuó por voluntad propia, sino bajo amenazas directas. Contó que un hombre, del cual ya había hablado previamente, llegó a su casa junto a su esposa con un cadáver en la cajuela del auto. Este sujeto, según McNeil, era su proveedor habitual de sustancias ilegales, y le advirtió que, si no lo ayudaba a deshacerse del cuerpo, él y su entonces esposa sufrirían las consecuencias. Aterrorizado, dijo, aceptó sin pensar. Relató que trasladó el cuerpo hasta su propio vehículo, lo envolvió en una lona negra, usó guantes médicos para no dejar rastros y lo llevó hasta el área del salto de agua, donde finalmente lo abandonó. Sin embargo, los detectives detectaron rápidamente una contradicción crítica en su relato. En la lona donde fue hallado el cadáver de Yaneye había varias huellas dactilares suyas. Huellas limpias, claras, sin ningún tipo de barrera protectora. Si realmente hubiera usado guantes, como aseguraba, esas marcas no habrían existido. Cuando se le confrontó con este detalle, McNeil cambió una vez más su versión. Afirmó que, tras cumplir con el encargo, había enterrado los guantes en el patio de su antigua casa. La policía, sin perder tiempo, excavó el terreno completo. No encontraron nada. Ni guantes, ni rastros, ni prueba alguna que respaldara su afirmación. En un intento por reforzar su relato, McNeil dio un nombre. Señaló directamente al hombre que, según él, había cometido el asesinato. Curiosamente, este individuo ya había sido investigado por la policía en relación con la venta de estupefacientes en la isla. Los detectives solicitaron el historial de llamadas de McNeil y confirmaron que mantenía una comunicación regular con ese sujeto. Pero, al menos en papel, eso solo indicaba que existía una relación comercial relacionada con el consumo de sustancias. Nada más. Con el paso de los años, la versión de los hechos ofrecida por McNeil se volvió cada vez más confusa y contradictoria. Medios locales e internacionales comenzaron a especular. Surgieron todo tipo de teorías. Una de ellas, que causó gran revuelo, sostenía que Yaneye podría haber sido una informante secreta de la policía en asuntos relacionados con el narcotráfico. Si eso era cierto, podría haber sido un motivo para su asesinato. Pero como tantas otras líneas de investigación, esta también quedó en el aire. No hubo pruebas, ni testigos, ni documentos que la confirmaran. El caso parecía cerrado, al menos en los tribunales. Pero la duda permanecía viva. Y entonces, en un giro final, la historia tomó un nuevo rumbo. El 1 de febrero del año 2024, Glenn McNeil fue liberado de prisión antes de cumplir la totalidad de su condena. Su libertad fue condicionada a un régimen de supervisión durante el resto de su sentencia y fue deportado a Nueva Zelanda. Allí, permanece bajo vigilancia, pero, en términos prácticos, ya camina libre por las calles. Durante todos esos años tras las rejas, McNeil jamás dejó de repetir la misma historia, que él no fue el asesino, que solo ayudó por miedo, que los verdaderos culpables siguen en libertad. Tal vez algún día, decida contar algo distinto. Tal vez, cuando ya no tenga nada que perder, diga lo que de verdad ocurrió. O tal vez, la verdad ya fue contada, pero entre tantas versiones, se perdió para siempre. Hasta que ese momento llegue, si es que alguna vez llega, este caso seguirá siendo una herida abierta, una historia llena de sombras, de preguntas sin respuesta. Un crimen que, aunque sentenciado, no ha sido completamente comprendido.